Muy bien, Shabbat Shalom, Jabrín, bienvenidos a este estudio de cada 15 días de las 613 mitzvot, una cifra que continuamente estamos insistiendo que podría ser reconsiderada y ser mucho menos. ¿Ok? Bien, vamos a continuar con la mitzvah 112, que es donde hemos empezado. Dice, esta es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no separar la cabeza del hatat de ave. Cuando hablamos de hatat, estamos hablando del sacrificio que se llama hatat, ya eso lo hemos explicado, y ave en general, pues evidentemente se está refiriendo allí a los animales que ya la Torah ha especificado, no es cualquier ave. Y dice, a la hora de lo que se debe ser llamado la melicá. La melicá es una palabra casi única en la Biblia, el verbo malak, lo han traducido como torcer el pescuezo. Pues sí, no es como pudiéramos imaginarlo, ¿no? Porque la fuente de este mandamiento se encuentra allí en Levítico capítulo 5. Vamos a dirigirnos allí rápidamente. En Levítico capítulo 5 estamos leyendo en el versículo 8. ¿Ok? Dice de la siguiente manera. Be'eviotam el hakohen ve'hikriv et asher lahatat rishona umalak et rosho mimul orpo. ¿Ok? Mimul orpo. Esta es la expresión que puede, digamos, representar un problema porque literalmente si yo lo traduzco diría desde enfrente de su nuca. Dice, desde enfrente de su nuca, suena de pronto un poco extraño. Ahora lo vamos a explicar, dice, y no lo separará. Esto es interesante porque, bueno, representa, digamos, un desafío, ¿no? Había que ganarse una experiencia. Aquí tenemos lo que es la ilustración de la Melicá, por ejemplo. Aquí se está mostrando el procedimiento. Normalmente se debía hundir la uña, digamos, en la parte trasera del pescuezo del ave, justo allí donde empieza la cabeza, que es el oref, y ahí se hundía la uña y el animal pues se tenía que desangrar desde allí. Es un proceso, repito, desafiante. Sinceramente es un proceso desafiante, ¿no? Pero esta es la forma como está expresado, es como se explica, es como se ha entendido y no ha habido otra forma de entenderlo. Entonces no es torcer el pescuezo, repito, como pudiera entenderse. De hecho, yo de pequeño veía cuando alguno iba a sacrificar una gallina, me acuerdo perfectamente, la colgaban boca abajo y con dos dedos le torcían el pescuezo. Bueno, y luego la degollaban, ¿no? Evidentemente. Pero aquí es un procedimiento, recordemos en todo caso que estamos hablando de una paloma o de una tórtola, vamos, que son pájaros bastante pequeños o aves bastante pequeñas, pero en todo caso da un poco de escozor este procedimiento, ¿no? Hundirle la uña allí y justo por ahí tenía que empezar a desangrarse. La idea es que este animal no se debía descuartizar por presas, diferente a lo que ocurría con los demás sacrificios, ¿no? Entonces, si volvemos aquí a Levítico, evidentemente está hablando también de un nefesh, es una persona, ya hemos hablado que no es alma, esto ya está, vamos, súper explicado, que no lo voy a repetir. Es una persona, es un pescuezo, es una metáfora, es lo que sería una metáfora por extensión. Un pescuezo cuando peque, es decir, que escuche una voz de una sentencia de Alá y él es testigo o ha visto o ha conocido y no declara, entonces llevará o asumirá su avón. Es decir, en pocas palabras, es una expresión idiomática que asumirá su responsabilidad sobre el caso. Y luego sigue diciendo, o un nefesh, o sea, un pescuezo, una persona que tenga contacto con cualquier cosa tamé, o con un cadáver o carroña de una bestia que es tamé, como el caso, por ejemplo, de Sansón, que es un caso súper polémico, dice, o con la carroña de un animal, una bestia tamé, o sea, digo temea porque es femenino en hebreo, o con la carroña de un sheretz, que es los animales que no, a ver, es una palabra intraducible al castellano. El hebreo se llama sheretz a estos animales que pareciera que no tuvieran esqueleto, que son como si fueran los gusanos o las serpientes. Evidentemente yo sé perfectamente que la serpiente tiene esqueleto, pero desde la óptica hebrea, digamos, es como si no lo tuviera, ¿vale? Para que no nos liemos en demasiadas cosas.
Dice, y el asunto, digamos, se le ha quedado en su desconocimiento y él ha adquirido una inhabilidad, entonces también tendrá, este caso, la condición de culpable. Hashem, fíjense ustedes, el concepto de culpa es bastante diferente en castellano de lo que es en hebreo, ¿no? Dice, o cuando tenga contacto con una inhabilidad de Adán, de cualquiera de su inhabilidad, o que se haga inhabilitado por ella y haya sido escondido de él, o sea, no haya sido de su conocimiento, y luego lo sabe, entonces queda convicto, queda culpable. Y sigue, digamos, especificando, un nefesh cuando haya entrado en juramento, haya pronunciado cosas con sus labios para mal o para bien, de todo lo que se puede pronunciar el hombre, ¿no? Con juramento, y de repente es algo que no conocía del todo y luego lo conoce, entonces se hace culpable, Hashem, por cualquiera de estas cosas, ¿no? Entonces sucederá que cuando sea declarado Hashem culpable, ojo que aprovecho aquí esta ahora que lo pronuncio. A ver, tenga mucho cuidado cuando vayan a pronunciar una palabra en hebreo, ¿no? Porque yo a veces escucho gente que dice Hashem. Hashem en hebreo significa culpable. Yo he escuchado más de uno decir Baruch Hashem. Está diciendo bendito el culpable, ¿no? Lleno de bendiciones el culpable, ¿no? Hay que pronunciar Hashem. Lo que pasa es que hoy en día la gente que habla hebreo moderno y los que a veces enseñan hebreo por las redes sociales o lo que sea, no se dan cuenta que el hebreo moderno es una lengua que ha estropeado la pronunciación. ¿Vale? La gente de Israel, los israelíes en promedio, no pronuncian bien. Lo tengo que decir para que ustedes no digan después o alguno les diga, pero es que en Israel no, en Israel pronuncian muy mal. ¿Ok? Entonces, cuando se trata del idioma bíblico, a ver, tenemos que ser importantes con esto, porque vas a decir Hashem, alguno dirá, es que la H no se pronuncia. Claro que se pronuncia, ¿cómo que no? Que en hebreo moderno o los israelíes hoy no lo sepan pronunciar o no quieran pronunciarlo, eso es otra cosa. Pero entonces vas a estar diciendo Baruch Hashem, hay que saber pronunciar. Es mejor hacer el esfuerzo, aunque cueste un poco de trabajo, que andar diciendo cosas que luego pueden sonar muy extrañas. ¿Vale? Entonces hago esa aclaración. Hashem y Hashem. Hashem, Hashem. Yo creo que la diferencia se oye. Entonces, Baruch Hashem, hay que hacer la pausa. Es que el israelí promedio o los que hablan muy rápido dicen Baruch Hashem, muy rápido, y claro, ahí se fusiona el sonido de la Jaf con el sonido de la E y casi no se oye. Pero para ser, digamos, muy claros, tengo que decir Baruch Hashem. Si es necesario la pausa, pues se hace mejor. Antes de dar la impresión de que estás diciendo Hashem, porque no tiene sentido, ¿no? Hay otros que de pronto también pronuncian Hashem con N y Hashem significa el diente. Así que tengan cuidado, esfuércense, si van a pronunciar una palabra en hebreo, esfuércense en pronunciarla bien. Hashem con M, Hashem. A veces toca hacer mucho énfasis para que ustedes lo noten, pero no se permitan decir Baruch Hashem. Baruch Hashem. No, porque estás diciendo el diente. Y eso no tiene ningún sentido. Suena un poco hasta ofensivo, ¿no? Entonces, cuidado con las malas pronunciaciones. A ver, que no voy a decir ahora que estás pecando y te vas a ganar ahora severa reprensión. No, pero hombre, las cosas hay que hacerlas bien. Bien. Hay que tomarse el tiempo, practicarlo y hacerlo bien. Sobre todo cuando existe el riesgo de estar pronunciando cosas que no tienen sentido o que pueden ser contraproducentes. Imagínate, ¿no? El apóstol Pablo lo decía, cada palabra, cada sonido que pronunciamos tiene o puede llegar a tener un significado, entonces cuidado con lo que estamos pronunciando, sobre todo una lengua que de pronto no conocemos y no vamos a saber qué estamos diciendo, ¿no? Entonces aquí está la palabra Hashem, por eso me vino a la mente el recuerdo. Así que tengan mucho cuidado, ¿no? Entonces, cuando ya lo conoces, es declarado Hashem por alguna de estas cosas, entonces sucederá que cuando sea declarado Hashem, o sea, culpable por alguna de estas, confesará aquello en lo que ha cometido su falla, su pecado, y traerá su asham, su sacrificio de asham, de culpa, entre comillas, a Hashem,
por su pecado con que haya pecado. En este caso, una nekeva, una de género femenino del rebaño de las cabras o las ovejas, es una oveja que es kisba. A veces se puede decir keves o kipsa, pero en hebreo a veces ocurre una intercalación de letras. Yo creo que esto es producto del escriba, ¿no? El copista que de repente invirtió la letra, pero la palabra normalmente sería kipsa, no kisba. Pero bueno, aquí el texto masorético pone kisba. O una zairat izin, una cabra, por pecado, por la hatat, y se hará reconciliación por él respecto a su pecado. Bueno, y dice, y si no le alcanza para un cordero, ¿de acuerdo? Entonces traerá de su asham 2 torim, o sea, 2 tórtolas, o bnei yonah, o 2 hijos de paloma, 2 pichones de paloma, a Hashem. Y ahí viene el procedimiento entonces que hemos estudiado ahora como la melicá. Voy a escribir la palabra para que también la tengamos. Melicá, que hay que pronunciarla con Q y no con K. Melicá. Melicá. La kuf en hebreo tiende a sonar aquí muy abajo en la garganta, ¿no? Melicá, para que ustedes lo distingan, ¿no? Melicá. Tiene que sonar mucho en la garganta. Esto sería entonces, esto es un poco intraducible, a ver, al castellano, porque no sé si en castellano existe una palabra para ese procedimiento que acabamos de haber. Vamos a colocarlo así como procedimiento de, como diría, de sacrificio de las aves en la Torá. Es mejor no traducirlo, ¿no? A menos que alguno de aquí sepa y diga, mire, en mi país existe una palabra para eso. Ah, bueno, sería genial conocerla, ¿no? De eso se trata, porque a veces según el país donde vivimos, la cultura donde nos hemos criado, de repente los campesinos, la gente de antes conocía cosas y de repente, bueno, uno crece con eso y luego viene a tener, digamos, validez, ¿no? Tiene valor a la hora de traducir. Eso es lo bonito de ir conociendo también otras culturas, ¿no? Y otras formas de hablar. Bueno, muy bien, vamos entonces a continuar analizando esta mitzvah. Está hablando efectivamente de un sacrificio de hatats principalmente o de un asham. Y digamos, nos queda todavía pendiente de llegar a entender si eso, cuál es el sentido de que no se le partiera el ave en sus partes, no se descuartizara y que no se degollara tampoco. A veces, como para hacer dos preguntas, como para seguir pensando, pero de momento no le vamos a dar más trascendencia porque yo sinceramente no puedo decir más nada, simplemente lo que está escrito y explicar lo que esto gráficamente significa, ¿no? Vuelvo aquí a compartir la imagen para que lo veamos, los que están llegando. A esto se le llama Melicá, ¿ok? Bien, los demás detalles de hacia dónde apunta esta mitzvah puede ser que de repente, en la medida en que sigamos estudiando, recibamos alguna luz sobre ello, pero hay que anotarlo de repente. Oye, reflexionar sobre la Melicá, a ver qué puede salir de por ahí, ¿ok? Bien, la mitzvah 113 dice lo siguiente, esta es la advertencia por la cual fuimos advertidos de no hacer servir las cosas sagradas. ¿Se acuerdan que la última clase, la última estudio que tuvimos fue titulado así, no, digamos, respeta el Kodesh, respeta las cosas sagradas? Bueno, de alguna manera esto está vinculado porque dice que no podemos hacer servir, trabajar, poner a trabajar la avod, bakodashim. Y esto está basado en Deuteronomio 15:19. Entonces vamos a ir a Deuteronomio 15:19 y leemos de la siguiente manera. Dice, Kol ha-bechor asher yibalet bibkarcha ubtzoncha hazachar takdish lahashem Eloheicha. Dice, todo el bejor. Esto lo hemos explicado. La palabra bejor ya está clarísima en la última estudio que hicimos. Se le llama así al primer apto y que sea, pues, evidentemente compatible con la santidad, ¿no? En este caso, está diciendo que todo aquel que sea nacido entre el ganado vacuno, que se llama Bakar,
o el ganado de ovejas y cabras, que se llama tzon en hebreo, son palabras que no se pueden traducir. No hay un concepto en castellano para eso. Tendríamos que decir ganado ovino-caprino, porque ¿cómo le llamamos al rebaño de ovejas y cabras juntos? No hay una palabra para eso. Que sea zahar, aquí lo está especificando, importante el zahar con el bejor, va de la mano. Dice, a ese lo distinguirás o lo consagrarás a Hashem tu Elohim. Lo ta'avot bibejor shoreja. No trabajarás, no harás servir al mejor de tu toro, ni vas a trasquilar al mejor de tu rebaño de ovejas y cabras. Importante, ¿no? En este caso, evidentemente, es más la oveja que la cabra, pero igual sí que hay algunos tipos de ovejas, de cabras que dan algo de lana, ¿no? Dice, delante de Hashem, tu Elohim, lo comerás año tras año, o sea, cada año en su año, en el lugar que escoja Hashem, y lo va a comer tú y tu casa. ¿Ok? Básicamente es eso. Entonces aquí luego especifica, "Veji llevo mun piseajo y ver kol mun ra lo tisbahenu la Hashem lo heija". Dice, pero si eso, ese mejor, llegase a tener, ese animal primero, digámoslo así, llegase a tener algún defecto, no lo vas a llevar allí, ya no es un mejor, ya no califica como mejor, ¿no? Puede ser primer nacido, pero ya no es mejor. Entonces lo vas a comer en tus puertas, y la persona que sea tamé o la persona que sea tajor, aquí no va a haber distinción, cualquiera persona va a poder comer, porque no es un animal kodesh, es un animal cualquiera, como el asado que haces los fines de semana en tu casa, lo que sea, los domingos, me explico, ¿no? Es un animal cualquiera, no tiene o no se le aplica la ley del kodesh, ¿vale? Importante eso, ¿no? Y por eso dice katzvi behayal, ya sea un animal como los ciervos o las gacelas, etcétera, no vas a tener ningún tipo de distinción. Solamente dice, Raket damolo togel, solamente su sangre no comerás, al haaretz tishpehenu kamayim. Sobre la tierra lo vas a derramar como si fuera agua, ¿no? Como el agua. Bien, entonces reflexionamos una vez más. Vamos a tratar de traer esto hoy a la actualidad, ¿no? Como que es un poco la intención. La mitzvah anterior, por ejemplo, nos pudiera llegar a dar a entender que, bueno, los sacrificios, las cosas pequeñas, más delicadas de repente, Hashem inclusive tuvo cierto cuidado con ellas y no las expuso, digamos, a una deshonra mayor, llamémosle así ese punto, ¿no? En el caso de las aves. Aquí está diciendo que las cosas que son consagradas a él no se pueden aprovechar. A ver, como por ejemplo, de repente tienes el toro allí, pero dices, bueno, por ahora no lo voy a llevar, lo voy a trabajar aquí, le voy a sacar un provecho, lo voy a explotar un poco y luego ya se lo doy a Dios. Aquí es importante entonces empezar a notar lo que es la inmediatez. Ser solícitos, no estar aplazando lo que respecta a Dios. ¿Vale? Esa sería una primera premisa. La voy a ir anotando yo aquí también para que de pronto esto sirva para el título. Vamos a colocar aquí un primer punto, solicitud. Ser solícitos, diligentes sería la palabra de pronto más conocida, ¿no? Diligentes, prestos a la hora de hacer lo que Dios está diciendo, básicamente, ¿no? No sacarle provecho. Lo tienes ahí, pues es mejor, como puede pasar, por ejemplo, con el tema del diezmo, ¿no? De repente alguien apartado del tema del diezmo dice, bueno, pero yo lo puedo usar, le saco un poco de provecho y luego se lo doy al Señor. Es mejor que no, es mejor que estas cosas se aparten y no se toquen y se den al Señor, ¿no? Se mantengan allí sin sacarle provecho. Tú te imaginas a alguien diciendo, bueno, este diezmo lo voy a llevar al banco que me dé unos intereses y luego ya al cabo de 6 meses doy todo el diezmo juntos, supongamos, ¿no? Cosas por el estilo, por poner un ejemplo actual. Hoy ninguno de nosotros que yo sepa tiene animales en su haber, ni tiene, digamos, esta mitzvah, porque claro, hoy si alguien tuviera ganado, por ejemplo, ¿a dónde lo llevaría? Como mucho, podría dar el primogénito a Hashem, y qué es lo que
podríamos como mucho hacer, repartirlo entre los pobres. Fíjense ustedes, en el caso, en el mundo judío, cada viernes que empieza el Shabbat, bueno, ya saben, ¿no? Se hace la halá, que es el pan de Shabbat, lo hace el judaísmo ortodoxo y todo eso. Y ellos lo que hacen es separar un pedazo de la masa. Y la mayoría tiene como costumbre, pues, quemar ese pedazo de la masa o botarlo. Hay alguno que de pronto lo congela y lo tiene allí. Pero resulta que no se lo dan a los pobres, por ejemplo. Oye, bueno, ¿qué les cuesta entregarlo a los pobres? No sé, ¿cuál es el problema? Como vimos la clase pasada, ¿no? Ciertas partes que no se va a comer, pues no sé, dársela por lo menos a los pobres, pero esto de ir a votarlo no tiene humanidad, ¿me explico? Entonces, en este caso, si alguien tuviera ganado, si alguien tuviera animal y me preguntara, oye, yo tengo ganado, ¿qué hago? Mira, a ver, hoy no hay templo. Esto se tenía que hacer en el templo y eso tiene que ver con lo que vamos a estudiar a continuación. Porque a veces nos puede seducir la idea de que, bueno, entonces voy a sacrificar el animal y todo esto, y no, porque resulta que los sacrificios solo se podían, digamos, ofrecer en el templo, en el lugar que Hashem escogiese. Y además, sobre todas las cosas, hay que recalcar fundamentalmente, cuidado, que ya no hay más sacrificios. No hay más sacrificios. A mí me preocupa en cierto modo, no debería ni preocuparme, porque al fin cada quien va a rendir a cuentas de Dios lo que hace, ¿no? Es una forma de hablar. Pero esta gente que anda fascinada con el tema de la reconstrucción del templo, me parece, vamos, como para preocuparse. Yo no me quiero imaginar si eso se llega a construir, la apostasía que va a ocurrir, la gente fascinada yendo a ver eso. ¿Me explico? Como si el evangelio no hubiese sido clarísimo respecto del final del sacerdocio levítico. ¿Vale? Pero entonces le han querido dar 3 vueltas al asunto para todavía vender la idea de que hay que ir al templo y el templo y el templo. Y resulta que, a ver, mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado, que eso no tiene ningún sentido. Todo lo que tenga que ver con sacrificios que representen el Corbán, eso ya lo asumió Mashiach. Y eso no significa, como algunos cristianos quieren decir ahora, entonces si no hace sacrificio, entonces toda la ley está abolida. Que no, que eso lo he explicado también un montón de veces. Me explico, que no voy a volver a repetirlo ahora porque definitivamente no tiene esa... A ver, ya lo he explicado por lo mismo. Se sale de lo que estamos estudiando, ¿no? Entonces, en este caso, volviendo aquí a nuestro tema, alguien me ha preguntado por allí, por ejemplo, si tiene aves, ¿verdad? Dice, soy aficionado, permítame un segundo, a ver. em, Soy aficionado a las aves ornamentales. ¿A quién debería primicia? Es que esto, a ver, no se da primicia a las aves. Me explico, está hablando del ganado nada más. No se da primicia a las aves. Entonces, en este caso queda resuelto la cuestión. Y recordemos que, insisto, si alguien tuviera ganado, ovejas, chivos, etcétera, por favor, no se debe confundir. Una cosa es dar el diezmo del ganado, y el diezmo del ganado, ¿a quién se lo das? Hombre, tendrías que repartirlo entre los pobres. Porque tú te haces la pregunta y dice, Abraham dio el diezmo. ¿A quién se lo dio? Se lo dio a Malquitzedek. Vale, ¿y qué hizo Malquitzedek con el diezmo? Se lo llevó al cielo. Hombre, evidentemente que se lo dio, como bien explica la Torá, a la viuda, al huérfano, al necesitado al refugiado espiritual. Es decir, aquel converso que no tenía, que había sido expulsado de su nación o lo que sea. Y lo mismo Jacob. Jacob dio el diezmo de todo. Dice, de todo lo que tú me dieres, yo te daré el diezmo. Vale, ¿a quién se lo dio? No habían levitas, no habían sacerdotes, no había templo. Entonces esto te enseña que el diezmo es una medida social. El diezmo no está anclado al templo. Hay gente que ahora, cuando ha salido el cristianismo resentida, entonces ahora se ha puesto a publicar por redes sociales que el diezmo es una estafa, que el diezmo, que no. La gente no es prudente, sinceramente. Hablan con una facilidad y no se ponen a estudiar. ¿Cómo alguien puede decir que el diezmo es un fraude y una estafa? El diezmo es una medida social de Dios para el equilibrio en medio de nosotros, para que no hayan pobres en medio de nosotros, para que no hayan desamparados. Entonces se pasa de un extremo al otro. Esa gente que de pronto dio diezmo fielmente y ahora se sintió traicionada,
ahora sale a publicar que el diezmo es una estafa y que no hay que dar diezmo. Hay otros que dicen que el diezmo era solo en especie y por eso hoy no hay que dar diezmo. Y así se ha inventado cualquier cantidad de argumentos, me explico, cualquier cantidad de argumentos simplemente para no diezmar. Y eso no es así. Tengo que decirlo, tiene una medida social y no depende del templo. ¿Me explico? Entonces, volviendo al tema, si alguien tuviera ganado, lo único que estaría obligado sería dar el diezmo. Primogénito, pues ¿a quién se lo va a dar? Como mucho diría, bueno, señor, este es mi primogénito, es para ti y por lo tanto lo voy a compartir con los necesitados. Como mucho, pero ni aún así alcanzaría para aplicar lo que estamos estudiando aquí respecto del primogénito del ganado, porque eso se tenía que llevar al templo. Ya está. Ahora, en esa época, por ejemplo, el animal se le daba, por ejemplo, de pronto a un levita, o se le daba a una viuda. Tú te imaginas, ¿no? Qué bonito. Esa viuda que no tenía nada recibía un ternero de repente, se le designaba a través del templo, claro está, porque se tenía que llevar al templo, y el templo era el que recibía ese primogénito y el templo tenía la capacidad de administrarlo y por eso vemos en la época del Evangelio que había un subsidio para las viudas, para los huérfanos y todo lo demás. Entonces estoy poniendo un ejemplo. Supongamos que ya los levitas tenían suficiente cada uno. Eventualmente ese primogénito que se llevaba se le podía destinar a una persona necesitada. Una persona con un animal de estos, si le era de provecho, como quiera que fuera el provecho, pues ya podía de pronto mejorar su situación, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, la cosa hay que estudiarla a fondo. Esto no es como para pasar deportivamente y hay que pensar muchísimo. Pero aclaro, repito, nada que ver con el tema del sacerdocio levítico o de inventarse cosas, ¿no? Dice, estos tiempos que los pastores dicen que como antes se daba a los levitas, el equivalente actual. No, eso no puede ser, eso es un atrevimiento. ¿Me explico? Porque yo pudiera hacer esa triquiñuela, supongamos decir, bueno, ahora es que no tiene sentido, ¿sabes por qué? Porque entonces el Evangelio dice que todos somos un reino de sacerdotes, o sea que todos podríamos disponer para nosotros mismos del diezmo, ¿no? Porque ¿quién dice o quién designa cuál es la nueva clase sacerdotal? A ver, ¿quién la designa? Es un nombramiento, no sé, que a veces hasta subjetivo puede ser. ¿Sabes? Entonces no tiene sentido hacer este tipo de equivalencias, como no tiene sentido, que lo he visto muchísimo a propósito de la pregunta, ¿no? Entonces los que antes eran pastores ahora hoy son rabinos, que no se puede hacer eso. El título de rabino es un título académico de una institución judía. Tú no te puedes andar poniendo el título de rabino porque te viene de gusto. ¿Sabes? Entonces, hacer este tipo de conversiones de que lo que antes era cristiano y ahora ponerle títulos hebreos, eso está muy mal, muy mal. Es una falta de seriedad y está demostrando que no hay estudio, no hay estudio, no se sabe, se está simplemente pescando en río revuelto. Y eso es lo más trágico que puede llegar a pasar, que todo esto que estamos ahora compartiendo, por favor, con los micrófonos, tenga mucho cuidado con los micrófonos, Javerín. ¿Me explico? Por eso pongo la sala de espera para que entremos, tengamos cuidado, porque luego, además se me oye bastante fuerte aquí, ¿no? Entonces, cuidado con los micrófonos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esto de andar poniéndose ahora títulos hebreos, lo peor que puede pasar ahora es que esto se vuelva una moda. Entonces, hoy en día todo el mundo ya sabe hebreo, todo el mundo ahora sabe exégesis de cosas, y esto es una moda ahora, es lamentable. Sinceramente, ¿no? Pues esto no es de venir ahora a montar ahora un standing y todo parezca hebreo. Eso no es así. Pero bueno, ¿quién contiene estas cosas? Nadie, ¿no? No hay nada que pueda contenerse. Pero Dios sabrá con qué motivación lo hace cada uno, ¿no? Bien, sigamos. Esta mitzvah 114 dice, es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no trasquilar la lana de las cosas que son Kodesh. Bueno, ya es un mandamiento que hemos explicado, está implícito en el anterior. Ya se dan cuenta que Maimónides lo que ha hecho es desglosarlo, ¿ok? Y simplemente pues lo pone como si fuera un nuevo mandamiento, pero esto está implícito en el anterior. Es simplemente una forma de verlo, ¿no? Como si fuera otra cosa distinta.
Pero bueno, vamos a asumir que esto es un mandamiento adicional y es el de no trasquilar el primogénito de tu ganado de ovejas y cabras. Seguimos con la temática, entonces, de no explotar lo que pertenece al Señor. ¿Ok? Voy a poner ese segundo punto. El primero ha sido la solicitud. ¿Ok? El segundo, que está derivado de ahí, es no explotar lo que le pertenece a Dios, lo que es de Hashem. Acuérdese lo que pasó, por ejemplo, con Ananías y Zafira, ¿no? Ellos venden esa finca, habían prometido el total de su finca, nadie los había obligado, pero automáticamente eso se convirtió en un Kodesh. ¿Y qué pasa? Lo traen a los pies de los apóstoles y ellos quisieron servirse del valor de esa finca. Dice, bueno, se vendió de repente por más de lo que pensábamos, pues vamos a quitar lo que el resto y entregamos lo que nosotros pensábamos. Supongamos, ¿no? Que no nos dice cómo fue realmente, simplemente dice que sustrajeron del precio, que ya eso es como robar, ¿no? Y ya sabemos cómo terminaron. Bueno, entonces eso nos ilustra un poco de que para Dios las cosas sagradas son sagradas. Que no experimentemos un juicio inmediato como ese, que cayeron muertos en el instante, no quiere decir que estamos bien. Mucho cuidado, porque a veces podemos caer en la trampa de que, hice algo que creo que la Torah prohíbe, pero veo que no me pasó nada, entonces sigo bien, porque tal vez como que Dios no se dio cuenta. O tal vez no es tan grave como yo pensaba. Pues no, hay que tener muchísimo cuidado, porque a veces las sentencias vienen inmediatamente y a veces vienen con el tiempo, y a veces se reservan para el mundo venidero, que por eso allá habrá mucha sorpresa. Porque mucha gente que se la ha pasado aquí como atletas olímpicos violando las vallas de los mandamientos, saltando vallas como si fueran atletas olímpicos, luego en el día del juicio ya vamos a ver sorpresas. Así que mucho cuidado, ¿no? No explotar las cosas que son sagradas. Bien, la mitzvah 115 dice, esta es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no degollar. Óigase bien que aquí ya viene Pesaj, esto es un tema que seguramente nos va a interesar a todos. Ayer ha iniciado el mes, por ahí me están preguntando que algunos han visto la luna hoy. Pues no, esto es relativo, porque acuérdense que la Tierra no es perfectamente redonda. ¿Me explico? Entonces, el mes inició ayer y ya está fijado de esa manera. No hay que entrar en polémicas con eso. A ver, esto es muy importante, porque ¿qué pasa? Que hoy en día cada quien quiere fijar un calendario. No sé cuál es el afán con eso, sinceramente. Yo lo dije alguna vez aquí. A ver, si nos vamos a poner con, no sé, porque es que hoy en mi ciudad fue que se vio la luna y no ayer o no mañana o lo que sea, pues mira, haz tú tu propio calendario. ¿Me explico? Yo tengo que responder desde aquí por lo que respecta a mí y por lo que de alguna manera estudian aquí conmigo. Yo no tengo poder sobre nadie para decirle qué hacer y qué no hacer. ¿Me explico? Entonces, si hay alguno por ahí que dice que el mes se inicia pasado mañana o inició antes de ayer, eso es su problema. El calendario judío formal inició el rabínico hace creo que un par de días y el caraíta empezó ayer. Ya está. Yo lo he explicado en la conferencia sobre el calendario. Eso puede ser, por ejemplo, que en la forma de la Tierra en algunos lugares se ve y en otros no se ve. Ya está. Pero luego pretender decir que es que ahora hay otro calendario y otro calendario y otro calendario, pues mira, que cada quien haga lo que quiera. Cada quien puede hacer lo que quiera, sinceramente. Pero las cosas formales son las cosas formales. El pueblo judío se ha gastado 1500 años de cálculos matemáticos, astronómicos y de cuanta cosa para que hoy de repente alguien diga que no, es que a mí me parece que hay otro calendario. Pues mira, entonces cada quien que haga lo suyo, ¿sabes? Ya está. Que se vayan a vivir a Israel y esperen cuando salga la luna ya, que les parezca que salió y hagan su propio calendario y ya está. Pero esto de andar inventándose calendarios nuevos es peligrosísimo, porque esto no va a parar. Y luego te vas a dar cuenta, como el año pasado me di cuenta, gente celebrando Pesaj un mes después, bajo su propio criterio. Bueno, ¿a dónde va esto? ¿Por qué? Porque cada quien hoy se cree, como dije hace un momento, experto. Se cree experto y se cree con la capacidad de tumbar, no sé, siglos y siglos de cálculos astronómicos con una interpretación subjetiva.
que ni siquiera se ha hecho un ejercicio académico ni nada. Simplemente, es que aquí me parece. Esto no es que a uno le parezca, es que las cosas se tienen que llevar a la práctica, confrontarse con la realidad y luego te vas a dar cuenta. Esta gente que anda inventando nuevos calendarios, ni siquiera se nota que ni siquiera han leído la Mishnah, por ejemplo, donde te muestra las discusiones que había entre Rabban Gamaliel con otros opositores con el tema del calendario, porque esta discusión no es de ahora, esta discusión se ha dado de toda la vida. Y si hubieran leído por lo menos las discusiones sobre el calendario de Rabban Gamaliel, no estaría inventando tanta cosa hoy. Pero se nota que ni eso lo han leído. Si se hubieran leído esa discusión, muchas de sus inquietudes ya se habrían resuelto. Pero no, entonces se creen que pueden inventar nuevas cosas. El pueblo judío tampoco anda de libertino inventándose cosas porque sí, que yo soy uno de los principales críticos, pero hay cosas que se hacen bastante bien, que hasta propio Mashiach dijo, oye, en esto estás bien, en esto estás bastante cercano, como para pensar ahora que hay que despotricar de todo lo que es el judaísmo también. Las cosas hay que separarlas. La verdad es la verdad, lo que es correcto, indistintamente de quien lo diga. Pero ahí veo gente ahora que entonces, como ha descubierto 2, 3 fallas en el judaísmo, entonces ahora todo lo que ve en el judaísmo es malo. No sé por qué hay gente que piensa así de esa manera. Mantener el equilibrio significa que tienes que ir a verificar la fuente, comprobar los argumentos y luego dices, vaya, yo había pensado mal. Este argumento tiene sentido por esto y por esto. Es un proceso lento, largo, pero como hoy nos gustan las cosas de chasquido de dedo, entonces aparece alguien que dice 3 cosas medio lógicas que nos hacen como clic y ya está. Esa es la verdad. Pues no, hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Bien, este mandamiento entonces viene Pesaj. Pesaj para el calendario caraíta empieza en la tarde del 16 de abril. ¿Ok? El Seder de Pesaj, por favor, no nos confundamos. ¿Me explico? No nos confundamos porque todavía veo que hay algunos que tienen duda entre la cena y el Seder. Sencillo, lo voy a escribir aquí en pantalla para que quede claro. Cuando hablamos de Seder de Pesaj, es la cena de Pesaj. Es la cena, el momento, digamos, en que se comía el animal sacrificado. Para ser bastante claro, ya lo expliqué en su momento, lo voy a decir muy rápidamente. Mashiach no celebró un Seder de Pesaj por la sencilla razón de que no era la fecha. Entonces, hoy alguien me ha preguntado, digamos, ha surgido, ¿no? La pregunta, no hoy, quiero decir, digo, en estos días, en estos tiempos. Hay personas que dicen que quieren celebrar o conmemorar o recordar la cena privada que tuvo Mashiach con sus discípulos. Y yo les he dicho, bueno, que lo puedes hacer, pero que eso no omita el ceder, porque no está dado como un mandamiento. Que tú quieras conmemorar un día antes la cena, está bien, la cena privada, no la hajaná que he explicado, pero el ceder es el ceder, la fecha es la fecha de Pesaj. Hay algunos que han querido como sustituir. Si se hace sustitución, estás violando la Torah. Y lo peor es que es una sustitución que Mashiach no ordenó hacer. Él no dijo, de aquí en adelante van a hacer una cena especial. Y eso lo aclara el apóstol Pablo. Nuestro Pesaj no está diciendo otra cosa, ¿eh? Nuestro Pesaj. Si fuese una cena nueva, previa al Seder, entonces tendría que haber utilizado otra figura. Pero Pablo utiliza Pesaj. Nuestro Pesaj que fue sacrificado es Mashiach. Entonces, repito, si a alguno le inspira a hacer la recreación de la cena previa, que la haga, la jajaná. Pero el ceder es el ceder. Entonces, que no nos confundamos, me explico, porque la cena como tal es el ceder. Lo que pasa es que cuando hablo de cena, de repente nos puede venir a la mente esa comida especial que tuvo Mashiach y por eso de pronto la confusión. Pero no nos confundamos. Seder es la cena oficial. Todo lo demás tenemos que llamarlo de otra manera para no confundirnos. ¿Ok? Entonces, el Seder, el calendario caraíta, lo ha fijado para el 16
Y en este caso, ya hoy ayer hemos empezado el mes, viene Purim, y Purim es una conmemoración que se hace un mes antes, o sea que ahora para el 16 de marzo vamos a tener la conmemoración de Purim, ya lo he explicado, de paso también, no tiene nada que ver con fiestas de carnavales ni nada, que el judaísmo rabínico haga esas cosas nos tiene sin cuidado, porque la conmemoración de Purim está en la Torá, está en el libro de Esther. Ahora que no es un mandamiento de Dios, está claro, pero que tampoco se van a ir a decir ahora, como muchos están diciendo, que Purim es satánico y que es babilónico y nada de historias. Entonces que saquen el libro de Esther de la Biblia, que se atrevan, porque ya luego mañana será el Cantar de los Cantares y pasado mañana será, no sé, el Apocalipsis. Cuidado con este tipo de actitudes ante los libros que están en la Escritura. Eso es peligrosísimo. Porque hoy en día, repito, la gente se permite una autoridad que no sé dónde la han sacado. Entonces viene Purim y luego viene Pesaj. Lo que está diciendo aquí a continuación el mandamiento, vamos a volver a compartir la pantalla, está diciendo, Lotisbach al Hametz dam zivhi. Y esto tiene que ver con la cita en Éxodo 23:18. Vamos a leerlo rápidamente. Éxodo 23:18. Dice, bueno, vamos a empezar el 7. Shalosh פעמים בשנה יראה כל זכורך אל בני האדון השם. לא תזבח al hametz dan zivhi. No sacrificarás junto a hametz, dice literalmente, junto a hametz, la sangre de mi sacrificio, y no pasará la noche el helef, esto lo estudiamos la vez pasada, el helef de mi fiesta, dice literalmente, para que veamos que se le decía hag al sacrificio, hasta la mañana, dice este mandamiento, ¿no? Entonces, cuando se comenta aquí en el libro qué significaba o qué implicaba esto junto a Hametz, da a entender pues que las personas que iban a participar de una u otra manera tenían que haber eliminado previamente todo lo que fuera Hametz. Entiéndase que Hametz es el concepto básico de lo que está oxidado, leudado naturalmente. Eso, por obvia razón, implica que cualquier otro grado de levadura superior a este también tiene que ser eliminado. Acuérdese que Hametz se le llama a la mezcla, llamémosle así, primitivamente fermentada entre las harinas nobles y el agua, ¿no? Esa mezcla sola se fermenta, ¿no? Al cabo de, después de 18 minutos. Entonces se va corrompiendo, se va oxidando. Pues uso la palabra oxidado. Y luego ya si se deja mucho más, pues se va formando un leudado natural. Por obvia razón, repito, cualquier otro tipo de levadura, química, industrial, lo que sea levadura y calificado como levadura, se tiene que eliminar. Entonces aprovecho la ocasión, y lo estaba pensando justamente esta semana, para que ya desde ahora nos vayamos programando, porque por ejemplo, ya sabemos que el 16 de marzo estamos a un mes de la celebración de Pesaj, entonces ya tenemos que ir disminuyendo la adquisición de productos que tengan leudados. ¿Me explico? Porque luego no vaya a ser que tengamos problemas con deshacernos de él o lo que sea. Entonces hay que empezar a bajar la compra de estas cosas. Los que hacen compras masivas, los que compran a menudeo, pues ya lo tienen mucho más fácil, ¿no? Pero tener muchísimo cuidado y pues hacer el mejor esfuerzo, ¿no? En cualquier momento hay una falla, no te preocupes, ya lo corregirás y ya lo harás mejor la próxima vez. Hay que ser lo más meticuloso posible, claro que sí. No vamos a relajarnos, hay que ser muy, digamos, inspectores de estas cosas, pero a veces a mí me ha pasado, de repente hemos hecho una buena revisión y de repente hemos encontrado, ay, mira, que esto tenía, no me había dado cuenta, lo sacamos automáticamente, ¿sabes? Pero hay que ser cada vez más diligentes, cada vez más auspiciar mejor, leer, tomarnos el tiempo de leer lo que dicen los productos, etcétera, para poder pues deshacernos oportunamente de ello o consumirlo oportunamente. Bien, entonces, esto ya nos empieza a oler a Pesaj desde ahora, vamos a irnos preparando, vamos a pedirle a Hashem que nos ayude,
que nos dé toda la diligencia del caso, todo lo que sea necesario para que tengamos un ceder de la mejor calidad posible, para que lo disfrutemos, porque esto hay que disfrutarlo, ¿no? En el buen sentido de la palabra, estar satisfechos, contentos con el ceder, con la conmemoración de lo que hizo nuestro Mashiach ahora y en su sacrificio y lo que hizo todos los tiempos desde la salida de Egipto, ¿no? Bien, básicamente hasta aquí llega esta mitzvah acerca del Hametz. Y luego tenemos algo interesantísimo que vamos a leer a continuación, precisamente en el libro de Deuteronomio. Yo creo que viene más abajo, lo estuve leyendo, ya llegaremos allí, porque cuando vamos a Deuteronomio nos vamos a encontrar que allí se da una especificación que resuelve una polémica, digamos que la verdad me sorprendió que fuera una polémica. Y dije, bueno, pero si se hubiera estudiado la Torá no existiría esta polémica. Y tiene que ver, por ejemplo, con el tiempo en el que era degollado el cordero. Ha habido una polémica con el tema de Bein Harbaim, por ejemplo, entre las 2 tardes, y mucha gente, de hecho, cuando tú vas a la Mishnah, y la Mishnah te dice que el concepto de Bein Harbaim era casi como el mediodía, por ahí entre las 2 o más, un poquito más abajo. Y yo por algún tiempo también, porque era la única fuente que había, también en algún momento he comparado el tema del sacrificio a esa hora y todo demás, pero luego ahora recapitulando, investigando más a fondo, volviendo a leer, digo, vaya que la importancia que tiene volver a estudiar. Importantísimo, porque una vez se cree que ya se lo sabe y de repente te confías en la memoria y la memoria es traicionera y de repente las cosas no son como te las imaginabas o como las recordabas. Y ahí vienen los cortocircuitos, ¿no? Entonces, lo que quiere decir, lo voy a poner aquí por escrito en el tablero, es que el concepto de Bein Harbaim, eso también lo he explicado en su momento, pero por si acaso, ¿no? Es un concepto muy sencillo. Bein Harbaim traducen entre las 2 tardes, entre las 2 tardes. ¿Qué es eso? Básicamente el periodo que transcurre entre la puesta del sol y la salida de las estrellas. Es un periodo breve. Lo que pasa es que en la antigüedad, por ejemplo, cada uno degollaba su cordero y además los levitas también estaban a pleno servicio en el templo y todo lo demás. Entonces el fariseísmo se quiso inventar la idea de que el sacrificio de Pesaj era al mediodía. No es al mediodía, no es a las 2, no es a las 3, ni de esto. El Bein Harbaim, si tú vas al libro de Deuteronomio, repito, te vas a confirmar. Si vamos a ir a Deuteronomio, creo que es el 16, vamos a leerlo rápidamente, creo que lo tengo por aquí. El 16, sí, efectivamente, aquí te lo dice en el versículo, ya les voy a decir. Vamos a ver, aquí en el versículo 4. ולא יראה לך שאור בכל גבוליך 7 ימים ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבוקר. El texto de Deuteronomio es potentemente claro, suficientemente claro, porque no usa la palabra Bein Harbaim, sino Ba'erev. Y Erev no tiene discusión, es la puesta del sol, cuando ya se ha puesto el sol en el horizonte. ¿Todavía habrá luz? Claro que sí, pero ya se ha puesto el sol. Dice, Lo tuchal lisboach et pesach be'ahat shareija asher Hashem Eloheja noten lach. Bueno, ya esto es otra cosa. Pero te lo vuelvo a repetir en el 6. Dice, no podrás sacrificar el pesaj en cualquiera de tus ciudades que Hashem te está dando, sino en el lugar que escoja Hashem tu Elohim para habitar su nombre allí. Allí sacrificarás pesaj, ¿cuándo? Ba'erev. Y te lo dice para que no quede duda, que vos Hashemesh, cuando se haya metido el sol, Moed Seteja mi Mitzrayim, la época de tu salida de Egipto. Así que esto, repito, es contundente. No hay para pensar que es que el Bein Harbaim es en otra época del día. Eso es una polémica. Entonces hay algunas personas que se han ido a la Mishnah, a ver, como si la Mishnah ahora fuera también revelada por Dios. Cuidado. A veces la gente se confunde. A ver, yo no sé, yo cito el Talmud, cito la Mishnah, pero no lo estoy citando nunca como si fuera la última palabra o una palabra revelada por Dios.
A ver, cuando he citado el Talmud lo cito simplemente porque hay una semejanza histórica, porque la expresión aparece allí de pronto en el Evangelio, porque tiene que ver con algún tema, pero no dando a entender ahora que es la sagrada tradición. Entonces, apoyarse en la Mishnah para ir en contra de un concepto que está clarísimo en la Torá, es que me parece que no es así, no debe ser. La Torá es la Torá y tiene que estar por encima, ¿no? Claro que sí. Dice, para alguna persona que no se sienta apta para hacer el pesaje en el mes de Aviv, podría celebrar el mes siguiente. Es que esto de sentirse no está bien. A ver, esto de sentirse no está bien. Te tienes que preguntar si tú desde ahora estás pensando o alguien no se siente, esto no es de sentir, que tienes que aclararlo. Porque la única especificación que hace la Torah de celebrarlo el mes siguiente es porque de repente hay un impedimento real físico, la persona quería ir y no alcanzó a llegar, o hubo alguna cosa que se lo impidió. Pero no podemos ahora estirar el mandamiento, supongamos decir, bueno, es que no me siento bien ahora, lo dejo para después. No, no porque precisamente hoy hemos hablado de la solicitud, de ser diligentes, de ser prestos. Entonces viene Pesaj, todavía tenemos un mes y 15 días aproximadamente. Bueno, en un mes y 15 días se tienen que poner en orden las cosas. ¿Me explico? Para ir allí, pero no desde ahora decir, bueno, ya desde ahora lo voy planeando y mejor lo aplazo. No, las cosas hay que atacarlas y si se trata del mandamiento es mucho mejor ser solícitos y prestos. Bien, ¿cómo celebramos el Omer Reshit en la actualidad? ¿Debemos llevar algo? No, no. Miren, precisamente antes de ayer lo hablaba con mi esposa, ¿no? Si tú, mucha gente a veces pregunta, ¿cómo celebro esto, cómo lo otro? La Torá no te especifica, excepto algunos detalles para Pesaj, algunos detalles para Sukkot, por ejemplo, pero si tú te fijas, el resto de procedimientos tenían que ver con sacrificios, tenían que ver con ofrendas como este caso, ofrendas y cosas por estilo. Resulta que hoy no hay templo, no se debe hacer además, entonces hay que tener muchísimo cuidado de no estar insinuando como que estamos retomando las cosas levíticas. Insisto, el sacerdocio levítico ya no fue más y no va más. Entonces, tendría que haber dejado claro el Evangelio qué hacer ahora como para nosotros poder hacerlo, pero que nosotros nos pongamos a inventar cosas ahora me parece que no es correcto. ¿Me explico? Porque hay gente, por ejemplo, viene la fiesta de Shavuot, entonces traen espigas y traen cosas, y digo, bueno, pero ¿esto qué es? Si no tienes ni campo de cultivo, ¿qué haces trayendo esto acá? ¿Sabes? Entonces, yo siempre he dicho, a ver, que si se va a hacer una cosa algún día que sea puramente pedagógica, puramente ilustrativa, como para que quede de pronto hacerlo una vez la representación, vale, eso lo entiendo, pero que quede como si fuera un rito, como si fuera una obligación, pues no, porque no es así. A ver, resumiendo un poco la cuestión, cualquiera me preguntaría hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo celebramos? Mira, lo que está escrito en la Torá y lo que el Evangelio te indica, eso es lo que hay que hacer, básicamente, ¿no? Los gentiles no están obligados a otras cosas. Entonces, podemos aprovechar que nos reunimos, por ejemplo, y compartir ese día porque es una fecha para conmemorar. Ahí está el problema que tiene a veces los hermanos cristianos, ¿no? Que ellos entonces como saben que no hay que hacer sacrificios, entonces se llevan por delante la fecha. Y yo, hombre, pues eso es muy desafortunado porque luego te tienes que inventar el día de la Biblia en Halloween o el día de no sé qué otra cosa o el día del pastor o lo que sea para tener una ocasión para congregarte teniendo en la Torah unas fechas tan espectaculares, tan simbólicas y conmemorativas, no hay derecho, ¿sabes? Entonces, el que no tengamos que hacer sacrificios ni tengamos que llevar todas ese sinnúmero de ofrendas que se pedía en el sacerdocio levítico, no quiere decir ahora que entonces ¿para qué nos vamos a reunir? Esa sería una pregunta súper desafortunada. La fecha se fijó, ¿de acuerdo? Y no se fijó con relación a los sacrificios. Si tú lees, por ejemplo, como lo he explicado muchas veces, Hashem ya en Éxodo 23 fijó las fechas antes de que hubiese sacerdocio levítico. Ojo, si tú lo lees completo,
todo lo que es hasta el Éxodo 23 es parte de lo que se le dio a Moshe en el monte Sinaí. No solamente se le dio, como algunos piensan, los 10 juramentos y ya está. Toda esa ley que va hasta Éxodo 23 y tal vez un poco más, se dio en el monte Sinaí. Y las 3 grandes fechas ya se entregaron antes de que hubiera sacerdocio levítico. Eso ya te está diciendo algo. ¿Me explico? Por ejemplo, si vamos ahí, a propósito, que creo que estamos leyendo ahora Éxodo 23, vamos a buscarlo de nuevo. ¿Qué leemos allí, por ejemplo? Dice a continuación, vamos a ver por acá, no oprimirás y todo lo demás. Vamos a ver, porque hay una parte que dice aquí, en Éxodo 23, 14 podría ser, básicamente, ¿no? Dice, Shalosh regalim tahok li bashana, o sea, 3 peregrinaciones celebrarás para mí en el año. La Hak HaMatzot, la guardarás 7 días, comerás matzot, tal como te ordené para la fecha o para la época del Hodesh Aviv, o sea, el mes de la espiga. Luego dice, porque en él saliste de Egipto, y no serán vistos mi rostro de manera vacía. Eso ya lo explicaba en una para allá. Luego dice, la fiesta de la cosecha, las primicias de tus obras que hayas sembrado en el campo, y la fiesta de la colecta, que se refiere a los frutos, cuando en la salida del año, cuando hayas recogido tu obra del campo. Ya está, no te dice aquí más nada. Y lo único que dice a continuación es, 3 veces en el año será visto todo tu varón con el rostro del Señor Hashem. Y el único sacrificio que se menciona aquí es el sacrificio de Pesaj. El único sacrificio. Entonces, no hay asociación de sacrificios con las fiestas, con las fechas, ¿vale? No la hay. O sea, en principio, simplemente tenía que ir todo varón a presentarse ante Hashem, conmemorar ahí, compartir, darle gracias a Dios, todo lo demás, hasta ahí. Que no tiene que ser ahora una cosa súper, un show y un espectáculo. No, es una reunión precisamente, es una fecha de conmemoración. Por ejemplo, si tú preguntas cómo se conmemora Purim, ¿qué hacemos en Purim? Como mucho vamos a conmemorar lo que pasó en, en el libro de Esther, leerlo, recordarlo y ya está. Simplemente es eso. Ya está, no hay más nada que hacer, ¿no? Pero ya luego inventarse más cosas como para sentir que estás celebrando, ahí está complicada la cosa, ¿no? Cuidado con trasladar esas cuestiones. Dice, este año seamos todos juntos, todos los hermanos. Bueno, a ver, Pesaj es una fecha en hogares. Eso no podemos perderlo de vista. Está bien y suena muy bonito hacerlo todos los hermanos juntos en un salón, conmemorar, ¿vale? Pero no podemos perder de vista que esto es en los hogares. Ahí hay un dilema. Yo soy más de votar por hacerlo en las casas, ¿vale? No me opongo a hacerlo grupal, está bien, lo hice cuando tuve la oportunidad, éramos muchos menos hermanos, todo demás, pero luego que es verdad que hay que cultivar de que cada varón sea sacerdote en su casa, de que cada varón esté allí en su casa y su familia estén juntos, eso es bonito. ¿Me explico? Entonces las cosas hay que balancearlas, hay que saberle llevarlas, ponerlos de acuerdo, bueno, este año todos, este año no, y así sucesivamente, ¿no? Pero con calma porque el mandamiento es más de casa. En eso 38 aparece la expresión Ben Harbaim, entre las dos tardes con relación a hacer subir las lámparas de la menorá. Es correcto, es de esa misma expresión que estamos hablando. Y es que la menorá se encendía de noche y se apagaba por la mañana, ¿sabes? Entonces, por eso Ben Harbaim se tenía que encender la menorá, iluminaba toda la noche y en la mañana se apagaba. ¿Qué día de marzo caerá este año comer Pesaj? Marzo no, en abril. Empieza el 16 de abril, según el calendario caraíta. No se sorprendan porque de pronto alguno sigue el calendario rabínico y lo hace un día antes, o qué sé yo. Yo hablo de lo que he enseñado aquí, de lo que comparto y del que quiera compartirlo en el mismo sentir que lo hago yo. Pero yo no soy aquí como para obligar a la gente a hacer cosas, ¿no? Bien, por eso he enseñado y el que le guste, pues bien, y el que no, pues también. Cada quien va a ir tomando su lugar, ¿no? Bueno, entonces ya por último, lo acabamos de leer ahora en
ahí mismo en Éxodo 23, 18, dice la mitzvah 116, con esta nos vamos a despedir por el día de hoy. Esta es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no dejar lo que son los restos del Pesaj, digamos que no vayan a ser considerados como cosa no apta. Por ejemplo, esto está basado allí cuando dice Velo yalin helef hagi ad boker. No pasará la noche el helef, esa carne que ya hablamos, el helef, de mi hag, bueno, traduce fiesta, es un poco complicado. Es un nombre que se le daba al animal hasta la mañana. Esto significa, la Torá te especifica a continuación, que si no alcanzaban a comérselo todo, tenía que quemarlo. Es el único, o sea, la Torá especifica eso, no es una tradición rabínica, la Torá en ese caso es muy específica. Por eso, para evitar desperdicios, ya el pueblo judío, ahí sí puedo hablar de tradición, es una costumbre que no está mal. El pueblo judío, por ejemplo, había calculado que un cordero pequeño de 1 año alcanzaba para 10 personas. 10 personas en promedio. Entonces, de esa manera se garantizaba que no hubiera desperdicio. Pero de repente hay una persona que está, bueno, hoy ya no tenemos que sacrificar corderos, así que ya nos ahorramos el detalle, ¿no? Pero como para tener un poco la parte histórica, por esa razón era poco probable que se quemara carne o se desperdiciara carne porque se calculaba precisamente. Por eso la Torah dice que se juntaban, si tú estabas solo y no alcanzabas a consumir todo ese cordero, te tenías que juntar con tu vecino, con el más cercano. Y con el vecino más cercano, pues tenías que compartir la comida. Eso es muy importante, ¿no? A tenerlo en cuenta, porque de repente hay un hermano, qué sé yo, que vive en una ciudad más lejana y otro lo tienes más cerca, pues tienes que celebrar con el que esté más cerca. Y eso es muy importante decirlo, repito, porque a veces nos puede invadir este sentimiento de que, es que yo me entiendo mejor con aquel hermano. Es que a mí me cae mejor aquel hermano. Bueno, esto no es que te caiga mejor, este es el que esté más cerca. Esto es muy importante. Por eso hay que someternos a la escritura y eso tiene su sentido. Entonces yo no voy a pretender, no sé, atravesar al otro lado del mundo porque es que allá vive un hermano con el que yo me identifico o me siento mejor. Y resulta que ahí en la otra calle tienes a otro hermano y con ese no te reúnes. Hay que pensar, ¿me explico? Hay que ver las cosas con la óptica de Dios, no con la óptica subjetiva. Sí, las fechas, bueno, eso está publicado. Permítame un segundo, que ya que me están pidiendo el calendario por allí, voy a aprovechar que estoy aquí en el Drive y voy a compartir el calendario para que ustedes lo descarguen y puedan, bueno, si les parece guiarse por ese, ya lo tengan ahí a la mano, ¿no? Un segundito más y se los pongo en el chat para que lo descarguen. A ver, ¿dónde lo tengo por aquí? El calendario de este año, aquí está. Creo que es este. Vamos a ver. No, es el otro. Aquí está. Muy bien. Voy a compartir el enlace. Atentos para que le den el clic, lo descarguen, lo abran allí, lo puedan descargar. ¿Vale? Ahí se los dejo. Pues esto, Jabrim, con esto nos despedimos por hoy. Ya seguiremos hablando más ahora que venga Pesaj. Ahora que ya pasemos Purim, empezamos a hablar más de Pesaj y vamos comprendiendo mejor, ¿no? Vamos a poner aquí para todos en el chat, una vez más, el enlace, ¿vale? Muy bien. Vamos a poner a todos en la reunión, por si acaso alguno no lo ha visto. Bien. Bueno, muy bien, Jabrim, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su compañía. Nos vemos en una próxima. Que tengan Shabbat Shalom. Leitraot.